Yo le aprecio mucho al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que me haya aceptado esta llamada, porque pues se aprobó la reforma, vamos a decirle, en lo general, pero falta lo fundamental, en donde están el demonio, ¿sí? La letra chiquita. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme. Con mucho gusto, Joaquín, y le mando un abrazo a todo tu auditorio, en especial a los que son madres. Así es, a todas las madres. A ver, Esteban, se aprobó esta reforma, pero para mí se mantienen. Había dicho Mario Delgado que no iba a quedar ni una coma en su momento, ¿recuerdas? De la que, como le dicen, la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Pero yo creo que quedaron, como dijo hoy la coordinadora, aspectos, y qué bueno, fundamentales, como la Rectoría del Estado en materia educativa, el control del presupuesto por parte del gobierno federal y las plazas. ¿Por qué? Porque lo que quiere la coordinadora, ha querido siempre, es justamente lo que se mantiene en esta reforma educativa. Esteban. Sí, bueno, en realidad, Joaquín, pues no le estamos llamando reforma educativa, sino acuerdo educativo, porque es producto de un esfuerzo muy grande de acuerdo y participación de maestras, maestros, padres de familia, organizaciones sociales, en fin. Tú recordarás que desde el año pasado estuvimos recorriendo todo el país consiguiendo el punto de vista de los interesados en la educación. Y además, cuando ya el presidente envió su iniciativa en diciembre pasado, en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, se hizo lo que se llama el Parlamento Abierto y participó también muchísima gente. Este acuerdo educativo, en principio, abroga la reforma educativa y crea algo que, en opinión de la mayoría de las personas, es mucho mejor. Lo abroga porque todo el texto constitucional que estaba, digamos que incluido en la reforma del 2013, quedó totalmente fuera. Y lo que se incluyó es algo totalmente nuevo. Obviamente la educación tiene muchísimos procesos y cuestiones que son muy importantes y que coinciden en muchas cosas, pero no es porque sean parte de la estructura filosófica, llamémosle de alguna manera, ni pedagógica de la reforma anterior. En esta lo que se busca es poner al centro a niñas, niños y jóvenes. Esto es muy importante porque el aprendizaje de los niños es lo que más nos debe de preocupar antes que cualquier otra cosa. Y al mismo tiempo revalorar y apoyar a nuestras maestras y maestros, sobre todo con una capacitación muy poderosa. Ahora, Esteban, pero sí, mira, para mí me parece muy importante esto que se subraya. El Estado mexicano mantiene a la rectoría de la política educativa. Sin duda. Sin duda, esto es fundamental. Segundo, mantiene el gobierno federal el control del presupuesto. Y se acaba, pues, o se reitera el tema del manejo de las plazas, del control de las plazas. Así es, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho reiteradamente que las plazas no son, que nadie es dueño de la plaza, que las plazas son del Estado mexicano y que la forma en que éstas se asignen es la forma en que el Estado va a decidirlo y que tendrá que ser transparente, tendrá que ser un proceso universal, abierto, público, en donde se sepa precisamente que quien obtiene una plaza es porque tiene los méritos suficientes para ello, porque vamos a tener un nuevo sistema para evitar un tema que no ha concluido en México, Joaquín, desafortunadamente, que es la corrupción, tanto en la parte, me atrevo a decir, cercana a las escuelas por parte de las secretarías de educación pública, tanto estatales como federal, como de los propios sindicatos. Ahí hay un problema que tenemos que resolver y es parte de la lucha del señor presidente por hacer de México un México sin corrupción, un México honesto. Ahora, Esteban, ya la coordinadora ya respondió y dijo, esta reforma, o este acuerdo, como lo llamas tú, es una continuación de la de Peña Nieto.
Pues mira, yo respeto mucho el criterio de cualquier persona que critique esta reforma. Los extremos la están criticando, es muy curioso, pero en el centro estamos la mayoría de los mexicanos y tenemos un proyecto educativo que nos va a dar una nueva escuela mexicana. Yo creo, Joaquín, que teniendo el foco en la calidad, en la equidad, en una educación inclusiva, vamos a lograr muchas cosas y sobre todo lo que te dije al principio, ¿no? Que separar un poco la lucha por temas que no son directamente el aprendizaje de los niños y centrarnos más en que la educación solo se debe de medir por el aprendizaje de los niños y por la situación de mejora continua del magisterio. Ahora, Esteban, ¿se acaban las evaluaciones a los maestros? Hay un cambio de fondo en este tema que es muy importante porque anteriormente se apostó por evaluar para que puedas o no permanecer en el empleo. Esa era una evaluación que los propios maestros llamaban punitiva. Lo que estamos apostando nosotros es por la capacitación. Si tú ves los países que han salido adelante en los últimos años y que se refleja, por ejemplo, en PISA, uno de ellos es Portugal. Y el secreto de Portugal, incluso tuve yo la oportunidad de platicar con el secretario de Educación de Portugal, fue precisamente apostarle a la preparación, a la capacitación, a la actualización de las maestras y los maestros. Y creemos que esta ruta ha sido muy importante. Hubo 2 estados que en los años pasados también subieron de la parte baja, llamémosle así, de la tabla de calidad educativa en México a la parte alta, los primeros lugares, que fueron Puebla y Sonora. Y lo que hicieron ellos es gastarse el dinero de la evaluación en la preparación de los maestros y les fue muy bien. De manera que ese criterio creo que es muy importante. Los maestros no están en contra de la evaluación. A mí me dijo una maestra, ¿cómo vamos a estar en contra de la evaluación si nosotros somos evaluadores? Por eso, entonces, sí habrá evaluación de maestros. Hay una evaluación que se llama evaluación diagnóstica. Bueno, ¿cómo se llama? Pero sí va a haber evaluación, porque yo lo digo porque lo que no se evalúa no se puede medir, Esteban. Así es, y sí va a haber una evaluación, pero para mejorar, no para castigar. ¿Y desaparece el Instituto Nacional de la Educación también? Desaparece lo que se conoce como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sí, pero se crea un centro totalmente distinto, precisamente que se dedica a mejorar la capacidad de los maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es algo que va a ayudar mucho porque teniendo mejores maestros, obviamente tienes un mejor proceso educativo. Así es, bueno, de eso yo no tengo duda. Amenaza la coordinadora, anunció, mejor dicho, la coordinadora, marchas, paros, plantones y bloqueos para los días 15, 16 y 17 para protestar contra esta reforma. Joaquín, una de las banderas, digamos, o de los principios de la coordinadora, y está escrito en todos sus documentos y discursos, es que ellos se mueven por una cosa que llaman movilización, sí, negociación, movilización. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre y no puedes esperar, Joaquín, que sea diferente ahora. Pero lo que sí te puedo decir es que el magisterio, las maestras, los maestros que están frente a grupo, que están dando clases, que están el 95% del tiempo cumpliendo con su deber y que son la mayoría de las maestras y los maestros, están muy satisfechos y muy contentos con que se reconozca todo de nuevo la educación normal para fortalecerla, con que se les den este nuevo derecho a la formación y además gratuita, porque antes les cobraban por darles un curso, y porque la revalorización magisterial los coloca como agentes de cambio. Y la diferencia enorme que se da es que este acuerdo educativo nació del diálogo, nació de la consulta y no fue algo impuesto, y además somos flexibles para ir ajustando los procesos conforme
tanto las necesidades internacionales como nacionales nos lo indiquen. Y un tema de Joaquín, bien importante. Vamos a regionalizar también la educación. Eso estoy completamente de acuerdo, porque no es lo mismo dar clases o los mexicanos de Monterrey, allá en Nuevo León, que las, por ejemplo, comunidades indígenas de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, incluso de Chiapas y Oaxaca son diferentes, ¿sí? Tiene que haber un aspecto de la educación regional, la historia de su estado. En algunos casos, como Oaxaca tiene hasta su propio himno, ¿no? El de Dios nunca muere. Así es, Joaquín, lo dijiste mejor que yo. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, me da gusto ver que sí tienes claro, Esteban. Yo pensaba que no lo tenían claro, que la coordinadora, le den lo que le den, siempre va a querer más. Siempre. Bueno, mira, la coordinadora ha luchado en los últimos años de una manera que todo el mundo conoce y digamos que los años de su mayor crecimiento fueron los 6 pasados. En fin, pues yo te aprecio, Esteban. Oye, qué rápido, anoche ya el Congreso de Tabasco fue el primero en aprobarlo, ¿sí? De los 17. Y Morelos también. Y Morelos, bueno, se hicieron ahí un armisticio para que la aprobara. En fin, gracias, Esteban, y te mando un saludo, que estés muy bien. Gracias a ti, Joaquín, y de nuevo un saludo a todas las madres que nos están oyendo. Muchas gracias. Gracias, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.